Buenas noches, hermanos. Feliz sábado. Tengan todos ustedes. Hace mucho frío, pero están calientitos los corazones. Esta noche vamos a meditar en la receta para salvarse. Yo sé que puede parecer algo muy sencillo, algo muy simple, porque hemos predicado, mucha gente predica de la salvación. Eh, el mundo evangélico predica la salvación. Muchos pastores adventistas, especialmente en las campañas de evangelismo, cada noche es predicación de salvación, salvación, salvación. Y pareciera ser que es un tema bastante trillado, pero vamos a meditar en esa receta que hemos escuchado tantas veces acerca de cómo salvarse. El texto clave lo leyó hace un momento nuestro hermano Cruz. Dice, porque por gracia sois salvos. Gracia quiere decir que es un regalo. Eso no, la palabra que más conocemos es la palabra gratis. Y gratis quiere decir que no cuesta. Y no cuesta quiere decir que no cuesta. O sea, la persona no tiene que hacer ningún tipo de obras, ningún tipo de esfuerzo, ni tiene que pagar. Así que por gratis sois salvos, por gracia. Y luego dice que es por medio de la fe. Y la fe tampoco es nuestro, es algo que Dios nos regala, al ser un don de Dios. Y luego dice bien claro, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuáles son los métodos de salvación que entiende el mundo, las diferentes religiones, no solamente las cristianas? Aquí tengo una lista de métodos de salvación. Por obras, aunque la Biblia nos dice claramente que no es por obras, pero por obras, aunque ustedes no lo crean, hay muchas religiones cristianas que creen que la salvación es por obras. A la iglesia adventista, aunque ustedes no lo crean, nos acusan de que nos salvamos por obras, porque guardamos el sábado y porque les pedimos a los hermanos que tengan cuidado con la alimentación, alimentos inmundos, y porque nos tratamos de portar bien, dicen que nos salvamos por obras. Sin embargo, no hacemos ninguna de esas cosas para salvarnos. Lo hacemos simple y sencillamente porque queremos agradar a Jesús. Jesús dijo, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. ¿Y quién de ustedes no ama a Jesús? ¿Y cómo se muestra entonces que amas a Jesús? Pues guardando sus mandamientos y haciendo lo que es agradable delante de Él. No lo hacemos por salvación, y si alguno de ustedes lo hace por salvación, pues está muy equivocado. Así que esa acusación es infundada. En realidad, les pedimos a los miembros de iglesia que obedezcan los mandamientos, que no maten, que no roben, porque pues eso es lo que es bueno y es lo que Dios pide que hagamos delante de Él. Ahora, no para salvarse, la salvación es un regalo que Dios nos da y lo aceptamos a través de la gracia, lo aceptamos a través de la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, por obras hay muchas personas en esta tierra que tratan de salvarse por obras. Por ejemplo, el Islam. Todo el mundo islámico, aunque ellos dicen que es ir al paraíso y todo lo demás, ellos consideran que hay que obedecer para poder salvarse. La obediencia. Lo mismo ocurre con el judaísmo. El judaísmo llegó a entender que había salvación. El Islam tiene una lista de 5 cosas que ellos tienen que hacer. Una de ellas es ir por lo menos alguna vez a la Meca, y hay una serie de cosas allí, el dar limosnas. Hay una serie de cosas que ellos tienen allí como cosas que las personas tienen que hacer para poder salvarse. El judaísmo va por el estilo. Tiene también métodos de salvación a través de cierto tipo de cosas que tienen que hacer. Ahora es curioso que la Iglesia Católica también pone muchas cosas. Por ejemplo, si tú quieres ser perdonado, tienes que ir con el sacerdote. Y entonces el sacerdote te da una serie de cosas que tienes que hacer para ser perdonado. Por ejemplo, tienes que rezar 5 Padres Nuestros o 2 Aves Marías, y tienes que irte de rodillas y estar orando no sé cuántas veces, y de esa manera adquieres el perdón. Y si tú piensas en eso, las penitencias hasta el día de hoy existen, pues son una especie de pago por la salvación. Aunque en realidad la Iglesia Católica, que es la iglesia cristiana, vamos a decir así, la iglesia cristiana, entre comillas, más grande, en el mundo latino especialmente, o en el mundo entero, creen que se salvan por la iglesia. O sea, la iglesia es la que salva. Tú puedes haberte portado muy mal y haber sido un católico apostólico romano muy malo,
nunca haber ido a la iglesia ni nada, pero solamente porque fuiste bautizado y te confirmaron, y después de eso, cuando te mueres, ya estás muerto, y viene el sacerdote católico y te da una extrema unción, o si no, hacen unos novenarios después de que ya te moriste, y de esa manera te salvas. Es decir, la iglesia es la que te salva, y ellos se basan en un versículo que dice que a Pedro le dieron las llaves del Hades y las llaves del cielo. Y automáticamente ellos dicen, bueno, entonces nosotros como iglesia, lo que desatemos aquí en la tierra va a ser desatado en el cielo, y lo que atemos aquí en la tierra va a ser atado en el cielo. Es decir, nosotros podemos salvar como iglesia. Y por eso es que tú vas al sacerdote y el sacerdote te da salvación. Pero eso es una muy mala interpretación, una interpretación fraudulenta de ciertos versículos de la Biblia. Y desgraciadamente las personas no estudian más profundamente para entender algo tan importante como es salvarse. Confían en que la iglesia los va a salvar, y en la Biblia nunca dice que es la iglesia la que te salva. Solo Cristo salva. Y no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Hay otros grupos de personas que creen que se salvan por la predicación. Tal vez ustedes han visto personas que llegan a su casa y les tocan la puerta y son medios necios a veces para continuar. Y esas personas tienen un récord de tanta predicación a la semana, tantas puertas tocadas, y hay que hacer eso para poder salvarse. Otros creen que es por el linaje, otros creen que es por predestinación. O sea, no hay nada que puedas hacer. Si te vas a salvar, te vas a salvar, y si te vas a perder, te vas a perder. Y hay otros que creen en la reencarnación. Ahí están todos los del hinduismo, en todo ese grupo de dioses que tienen múltiples dioses. Ellos creen en la reencarnación, lo mismo que es el Krishna, que viene siendo una variante del hinduismo. Creen que la persona tiene que portarse bien y de alguna manera ir aumentando en su nivel espiritual, y llega el momento en el que pues te reencarnas. Si no te portas bien, te reencarnas en algo peor, y luego te reencarnas en algo peor, y ahí vas, ahí vas. Y básicamente eso es lo que ellos creen en cuanto a la salvación. En el budismo no hay salvación en sí misma. Ellos no han respondido la pregunta de qué pasa después de la muerte. Ellos creen que Siddhartha o Buda, como ellos le llaman, llegas a un nivel que se le llama el nivel nirvana o la iluminación, que es el nivel más alto en el que la persona ha ido controlando sus pensamientos, controlando todos sus deseos carnales, y llega el momento en el que tú llegas a un nivel de nirvana, a un nivel de iluminación. Eso es lo más parecido que podría haber en cuanto a la salvación. Y una vez que estás en ese nivel, pues algo sobrenatural debe ocurrir. ¿A cuántos budistas llegan a ese nivel? Pues yo no creo que muchos, pero esa es la idea. Y te vas a encontrar con el Valhalla, que era las religiones de los nórdicos allá en Europa, las partes norte de Europa, que era una especie de cielo, un salón allí donde se reunían todos los guerreros que habían muerto valientemente en batalla. Entraban en ese salón donde estaban todos sus ancestros y estaban tomando y gozándose en una fiesta que no se terminaba nunca. Y esas son las ideas que hay en cuanto a salvación. Algunos es morir valientemente en batalla, otros es predicar, otros es esforzarse por ser mejor, controlar sus pensamientos, otros es por la iglesia, y esos son los diferentes métodos de salvación. Pero tú y yo no hemos venido aquí a ver qué es lo que dice la gente o qué es lo que enseñan estas religiones en cuanto a salvación. Queremos saber qué dice este santo libro para salvarse. Amén. Bueno, la salvación es muy importante, hermanos. Es algo que no podemos dejar a la desidia. Es algo que no podemos dejarle a otro que me explique. Es algo que tú mismo debes entender, porque imagínate, estamos hablando de la eternidad. Ya naciste, formas parte de este mundo, no hay nada que pueda evitar que continúes aquí. Pero viene la pregunta de qué va a pasar después de que te mueras, o qué va a pasar en la eternidad contigo. Así que esta es una pregunta que tú tienes que tener bien clara en tu cabeza. Es un regalo, pero la pregunta es cómo se obtiene. ¿Cuál es la receta para obtenerlo? En San Juan 14:6, este versículo nos deja bien claro
que no hay otra forma de obtener salvación sino a través de una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Él es el centro de la historia, Él es el centro de este libro. Dijo Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no viene por mí. Y entonces vamos a hacer esto, vamos a buscar un montón de versículos de la Biblia que nos dicen palabras clave para hablar de la salvación. Por ejemplo, Hechos 16:31, al hablar de la salvación, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿De acuerdo? Hechos 16:31, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? Creer en Cristo Jesús. Bueno, si ustedes van por la calle y le preguntan a una persona, ¿tú crees en Cristo Jesús? ¿Qué les va a decir? ¿Y eso quiere decir que es salva? Y sin embargo la Biblia dice, si crees en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo en tú y tu casa. Pero luego me encuentro con Santiago, que dice Santiago, ¿tú dices que crees? También los demonios creen y tiemblan. Entonces tenemos problemas porque creer en el Señor Jesucristo es nada más eso para salvarse. Te pregunto, hermano, ¿cree Satanás en el Señor Jesucristo? ¿Creen los demonios en el Señor Jesucristo? Pues sí creen, pero de una manera distinta a lo que realmente quiere decir creer. ¿Estamos de acuerdo? Es un creer de estar seguros que existe, que lo han visto. Pero creer para salvación es otra cosa. Así que para poder seguir entendiendo, sigamos leyendo algunos versículos. Hechos 8:37, vuelve lo mismo. Felipe le dijo al eunuco etíope, si crees, de todo corazón te puedes bautizar. Y respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ustedes se acuerdan de aquel demonio que entró allá en la sinagoga de Capernaum cuando Jesús estaba predicando y se levantó el demonio y le dijo, yo sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios, le dijo. Entonces, ¿creer que Jesucristo es el Hijo de Dios es suficiente para salvarse? Curioso, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo. En 1 Juan 1:7, el apóstol Juan dijo, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos comunión entre nosotros y entonces la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ok, aquí diría andamos en la luz o andar con Jesús, andar con Él. ¿Eso es salvación? ¿Andar con Jesús? Y esto les voy a hacer una pregunta. ¿Judas andaba con Jesús? Pues sí, ¿y si se va a salvar? ¿Y qué decimos de todos aquellos que andaban con Jesús por el camino y lo apertujaban y lo jalaban y de pronto Jesús se paró y dijo, ¿quién me tocó? Y alguien dice, pues Señor, todos te estamos tocando. Y Jesús dijo, no, yo sentí que salió de mi poder. Entonces el hecho de andar con Jesús y tocarlo no es suficiente para producir un acto de salvación en tu vida. Andar en la luz. Ok, otro versículo. Hechos 3, hermanos, Jesús es la luz, ¿no? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y ahí andaba Judas con él, con la luz del mundo. Hechos 3:19. Hechos 3:19, aquí se levanta Pedro y les dice a todos los judíos, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse y conviértanse. Ok. Otro versículo, San Juan 17:3. Jesús dijo, esta es empero la vida eterna, que te conozcan a el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, de acuerdo a San Juan 17:3, la salvación es conocer a Jesús y conocer a Dios. Si ustedes me conocen, esa es la vida eterna. Y los demonios conocen, ¿se acuerdan ustedes a los
¿qué serían? Hijos de un tal Sheba, donde cuenta la Biblia allá en Hechos, que fueron a expulsar un demonio, ¿se acuerdan? Y el demonio, porque escuchó que le dijeron, en el nombre de Jesucristo, a quien Pablo predica, sal de él. Y el demonio les dijo, bueno, yo a Jesús lo conozco. ¿Y qué dijo Jesús? Que te conozcan a ti. Y al Jesucristo a quien tú has enviado, le dijo, yo a Jesús lo conozco. ¿Y eso quiere decir que el demonio estaba salvo? A Jesús lo conozco, y dijo, y sé quién es Pablo. Entonces, conocer a Jesús es salvarse. Entonces, necesitamos que vaya más profundo la palabra. Y ese es el problema, porque ustedes van con los cristianos hoy y te hablan de creer de una manera muy, muy superficial. Y te hablan de un conocer muy superficial. Y te hablan de un amar a Jesús muy superficial. Y ese es el problema con esa receta de salvación. Cuando dices, no, es que tienes que creer. Y todos dicen, confiesa con tu lengua. Y tú ya eres salvo, te dicen, porque ya confesaste con tu lengua que Jesús es el Hijo de Dios y que crees en Él. Y creen que eso ya es salvación. Y una vez salvo, siempre salvo. Y uno dice, caray, pero es que están viendo muy superficial el asunto. Esa receta es una receta muy peligrosa porque utiliza la palabra creer, porque utiliza la palabra conocer, pero es una cosa muy superficial. Y luego te vas a Mateo 28:19. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, ser discípulo de Jesús es salvarse. Era, otra vez, Judas un discípulo de Jesús. Y ustedes van a decir, pues sí, pero no. Noten qué peligroso es decir, pues yo soy discípulo. Peligroso. Dijo, vayan y hagan los discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ya te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir que ya te salvaste porque te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Guardar todas las cosas. ¿Eso es salvarse? No, pues entonces por obras. Y luego te vas a Marcos 10:21. Marcos 10:21 dice, Jesús lo miró, lo amó, este es el joven rico. Y le dijo, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces, una vez más, Judas seguía a Jesús. Es un seguir más profundo. Todos me van a decir eso. Bueno, pues todos nos vamos a meter. ¿Qué tanto más profundo? ¿O qué tan lejos? ¿Qué tan arriba? ¿Qué tanto es tantito? ¿Y qué tanto es poquito? ¿O qué tanto es lo necesario? No, es que yo lo amo con mucho corazón. Yo lo conozco todo. Me he leído la Biblia de tapa a tapa. Eso es la salvación. Luego se basa Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esa persona lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces ahí está. La salvación es permanecer en Jesús. Y encuentras tú a un escritor, no quiero decir el nombre, adventista, que empezó a escribir muchos libros acerca de la justificación por la fe. Y él decía, hay que permanecer en Cristo. Hay que permanecer en Cristo. Y salen esos libros publicados, y yo estaba de pastor ahí en uno de mis distritos en México, y me encuentro con una hermana que viene y me dice, andaba citándose con un muchacho ahí de la iglesia, me dice, pastor, pero este muchacho dice que es de la iglesia y anda en esto de la justificación por la fe y nomás de eso predica, pero el otro día me invitó a salir y se puso a tomar, ahí sacó alcohol y empezó a tomar, y yo le dije, oye, pero pues somos cristianos. No, sí, no, pero no hay problema, somos salvos por la fe, no hay que hacer obras para salvarse. Me empezó a sacar todo el discurso. Por favor, hable con él. Entonces yo voy a hablar con el muchacho este que le gustaba tomar, ¿verdad? Y voy y me lo encuentro y le digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas tomando? Dice, bueno, porque me gusta tomar. Oye, pero no debes dejar de tomar. Es que si yo dejo de tomar, eso son obras. Lo que yo tengo que hacer, mi trabajo es permanecer en Cristo.
Yo estudio de Jesús, ando con Jesús, camino con Jesús, yo permanezco en Jesús y Él va a obrar en mí el querer como el hacer. Todavía no obra en mí el querer. Entonces cuando Él obre, entonces voy a dejar de tomar. O sea, cuando se me quiten las ganas, yo voy a dejar de tomar porque ahí ya Jesús obró en mí. Yo nada más permanezco en Él. Ese es mi trabajo, es lo que tengo que hacer. Permanecer en Él, permanecer en Él, permanecer en Él. Y entonces en algún momento se me van a quitar las ganas y es ahí donde debo dejar de tomar. Porque si lo hago, entonces es un esfuerzo humano y automáticamente es una obra, y no es por obras, eso es salvación por obras, y por eso uno sufre. Entonces, la segunda pregunta, ¿permanecer en Jesús es salvación? ¿No permanecía en Jesús Judas, andaba con él todos los días, dormía al lado de él, caminaba, andaba con Jesús en el camino? Y ahora me van a decir ustedes, pues es que tienes que ir más profundo, y entonces, ¿qué tanto? Y luego te vas a otro, ¿no? En Mateo 7:21, no todo el que me dice, ¿qué cosa? Entonces, no todo el que dice que soy cristiano, no todo el que dice que permanece en Él, no todo el que dice que cree en Él, no, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los... entonces la salvación es por hacer la voluntad de mi Padre. Y si la salvación es por hacer la voluntad de Dios, pues entonces es... ¿Y dónde está la voluntad de Dios reflejada? En los 10 mandamientos. Entonces, hacer la voluntad de Dios, si yo hago la voluntad de Dios, en este caso, pues los mandamientos, entonces me salvo. Entonces la salvación es por obras, pero entonces, ¿qué hacemos con la Biblia que dice que no nos salvamos por obras para que nadie se lo oríe? ¿Es una contradicción? Y luego te vas a Hechos 2:38, que dice, arrepiéntanse, o sea, cambien de vida, porque arrepentirse es, sientan dolor por lo que hicieron, y bautícense. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Juan 3:3 el Señor Jesús le dice algo muy interesante a Nicodemo. Y le dice, mira Nicodemo, te voy a decir la verdad. La verdad es que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque aquí Jesús estaba hablando con una persona que se esforzaba por guardar los mandamientos. Los fariseos eran famosos porque no decían nada malo, no hablaban nada malo, hacían muchas obras de caridad, hacían muchas oraciones, todo el tiempo estaban tratando de no pecar, no pecar, no pecar, no pecar. Eran personas intachables porque nadie les podía encontrar nada malo, ¿verdad? Pero entonces Jesús le dijo, mira, no se trata de eso, se trata de que nazcas otra vez. Y entonces vamos a poner en una sola plana todas las palabras que la Biblia usó. ¿Está bien? Usó la palabra creer, andar con Jesús, conocer a Jesús, seguirlo, discípulo, aceptarlo, nacer, permanecer, cumplir con las cosas que Jesús pide, arrepentirse, bautizarse. Todos esos los vimos en algún momento en algunos de los versículos que leímos. ¿Estamos de acuerdo o no? Esas palabras que están allí las vimos en algún momento en los versículos que leímos en la Biblia. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la receta correcta para salvarse? Y la respuesta es, ¡tarán! ¡Tarán! Se los voy a decir la próxima semana. No es cierto. No, lo voy a decir aquí mismo. ¿Cuál es la receta correcta para salvarse? Y la receta correcta para salvarse debe incluir todas y cada una de esas palabras. ¿Estamos de acuerdo? Es un creer. Es un creer que te hace andar con Jesús, que te hace conocer a Jesús, que te hace seguirlo, que te hace aceptarlo, que te hace nacer de nuevo, que te convierte en una persona diferente. Es un creer que te hace permanecer en Jesús, porque quieres estar con Jesús, que te hace cumplir con lo que Jesús te pide.
que hace que te arrepientas de las cosas malas y que te lleva a expresar públicamente que tú quieres ser una persona diferente a través del bautismo. No es un creer nada más que dices que crees, no, es un creer que te hace todo eso. Es un andar con Jesús que te lleva a hacer todo lo demás. Es un seguir a Jesús que te lleva a hacer todo eso. Es un arrepentirte que te lleva a hacer todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, el nuevo nacimiento es un milagro. Es un milagro, es algo que tú no puedes producir, solamente lo puede producir Cristo Jesús. Ahora la Escritura, dijo Charles Spurgeon, predicador, la Escritura no dice tú debes mejorar, sino tú debes nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo, querido hermano, no es algo que tú puedas producir. Nos podemos pasar todo el día pujando, tratando de esforzarte y no va a ocurrir el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un regalo. Es algo que Dios te da. Y ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura que viene como resultado del milagro que Jesús produce en nosotros, comienza a transformarse en todo esto. En creer, en andar con Jesús, en conocer a Jesús, en seguirlo, en aceptarlo, en permanecer en Él, en arrepentirse de todo lo que hemos hecho malo y en cumplir la voluntad de Dios. Entonces, cada vez que la Biblia mencionaba algo de la salvación, era como mencionar cierta parte, porque todo lo que dice la Biblia es correcto. Amén. Entonces, cuando está la Biblia escribiendo partes de la salvación, te menciona una palabra clave, otra palabra clave, lo único que estoy haciendo yo es poniéndotelas todas en la pantalla para darte una idea de que si tu receta de salvación excluye alguna de esas cosas, como dicen todos los evangélicos, entre comillas, porque evangélico es el mensaje de los ángeles, el mensaje de Dios, todos esos evangélicos mentirosos que creen que nada más porque creen en Jesús se salvan, están equivocados, porque no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no quiere decir que eso va a ser salvación por obras, no, si Dios obró en ti el milagro de la conversión, esa persona va a hacer obras. Por eso Santiago dijo, muéstrame tu fe sin obras, no existe. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La persona que se ha convertido en una nueva criatura va a empezar a hacer cosas que no haría con su vieja criatura. ¿Me estás siguiendo hasta ahí? Segunda de Corintios 5:17 describe lo que pasa con una persona que ha experimentado la salvación. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, permanece en Jesús, sigue a Jesús, conoce a Jesús, ¿qué va a pasar con él? Se convierte en una cosa diferente, una persona diferente. Las cosas viejas pasan y esa persona se convierte en una persona nueva. Todas son hechas nuevas. No porque esa persona se esfuerce, sino porque ya le va a salir naturalmente. Tiene una nueva naturaleza. Todos nosotros hemos nacido con la naturaleza carnal, con la naturaleza pecaminosa. Por eso es que seguimos pecando, porque en la vida después de haber aceptado a Jesús todavía tenemos las dos naturalezas y vivas. Desgraciadamente la naturaleza con la que nacimos, la naturaleza carnal, no se muere, sigue allí. Pero ahora dentro de nosotros hay una naturaleza distinta, una naturaleza que se pelea con la otra naturaleza. Y esa nueva naturaleza es la que Jesús insertó en el ser humano. Y todo lo que hay que hacer pues es permanecer, caminar con Jesús, y esa naturaleza va a crecer. Y va a llegar el momento en que la persona va a empezar a dejar. Tienes que dejarlo. Es ahí donde tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo y decir como Pablo, cada día muero. En San Juan 3:14, Jesús hablando con Nicodemo, le explicó cómo es que ocurre ese milagro. El pueblo de Israel estaba siendo mordido por esas serpientes en el desierto, se estaban muriendo, era un veneno real, eran serpientes reales y se estaban muriendo. Y de pronto Moisés ofreció una alternativa ilógica, una alternativa ridícula.
a, a arreglar el problema de la mordedura de una serpiente. No era darle una pastilla, de alguna manera maravillosa, sacarle el veneno, no era un tratamiento físico. Moisés recibió la orden de construir una serpiente de bronce, que era una imagen, y uno podría decir, pues aquí estamos yendo en contra del mismo mandamiento que dice, no te harás imagen de ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, pero no le pidió que la gente se inclinara ni que honrara a la serpiente, que cosa que hicieron después, que incluso ya por eso fue que destruyeron la serpiente, que hasta le habían dado nombre, le habían puesto Neustán. Bueno, lo único que tenían que hacer era mirar a esa serpiente. Y Jesús explicó que esa serpiente era un símbolo de él. Cuando él le dijo, así como Moisés levantó la serpiente del desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese ser levantado tiene muchos significados. Muchos. Ser levantado en tu vida, ser levantado directamente al trono de la gracia para convertirse en nuestro nuevo intercesor y sacar al antiguo intercesor que teníamos, al antiguo representante también. Y ser levantado, que la persona lo ponga como un ejemplo a seguir, que la persona lo contemple, porque la persona también es transformado mediante la contemplación. O sea, ser levantado involucra muchas cosas. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que Moisés era un ejemplo, las serpientes los estaban mordiendo y todo lo que tenían que hacer era creer en la receta que estaba levantando, que se estaba levantando delante de ellos para la salvación. Y eso es lo mismo que se le pide al ser humano. Se te pide que creas que hay una solución para el veneno mortal que tenemos en el cuerpo con el que nacimos, un veneno que nos va a llevar a morir, estamos condenados a muerte, un veneno que por culpa de la serpiente en el Edén la inyectó en todo ser humano y todos los seres humanos estamos condenados. Tenemos que creer que hay un remedio, alguien viene y sustituye a esa serpiente, creer en ese nuevo representante, creer en él, levantarlo, creer. Así como ellos levantaron su mirada y confiaron que había una receta. Más allá de cualquier explicación, el ser humano ya no busca la solución en asuntos humanos ni en asuntos terrenos, ya no busca la solución en sí mismo, ya no busca la solución en portarse bien, en evitar que la serpiente los muerdan, porque tú y yo ya fuimos mordidos desde que nacimos. La solución es aquel que fue levantado en una cruz, aquel que fue levantado al cielo para ser nuestro representante. Querido hermano, ¿cómo puede ocurrir el milagro de la salvación? Y la respuesta es, tienes que ir a Jesús. El ir a Jesús sinceramente, el ir a Jesús sinceramente, no ir a Jesús aquí en la iglesia, no que yo te diga, hermano, ¿quieres aceptar a Jesús y te pongas de pie delante de todos? El ir a Jesús tú, sinceramente, y pedirle, obra un milagro en mí, sáname de ese veneno. Entonces Jesús va a crear en ti una nueva naturaleza, ese nuevo milagro. Y después, todas las palabras de la receta de la salvación, todas las palabras, andar, conocer, permanecer, cumplir, arrepentirse, bautizarse, todo lo demás viene por añadidura, como resultado de haberse encontrado con Jesús. ¿Cuántos de nosotros queremos pedirle a Jesús que obre un milagro en nosotros? No te voy a pedir que te pongas de pie, pero cuando estés haciendo la oración, pídele a Jesús, haz un milagro en mí. Y aquellos que nos están siguiendo a través de internet, hagan lo mismo también. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial,
qué complejo y a la vez qué sencillo es la salvación. Gracias porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro intercesor, como aquel en el que podemos confiar y acercarnos tranquilamente para recibir oportuno socorro a nuestra gran necesidad. Señor, obra un milagro en nosotros. Cámbianos, transfórmanos. Obra ese milagro de la conversión. Necesitamos ese milagro, nacer otra vez, para poder salvarnos. Señor, y todo lo que tiene que ocurrir como resultado, que venga. No nos gusta ser lo que somos, queremos ser diferentes. Así que, Señor, enséñanos lo que tenemos que hacer. Estamos dispuestos a que tú obres en nosotros el querer, y entonces nosotros vamos también a hacer el hacer por tu buena voluntad. Bendice a todas las personas que han seguido esta transmisión. Nos ponemos en tus manos. Señor, que todas esas palabras que incluyen la salvación se hagan una realidad en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.